Muy bienvenidos. ¿Cómo está relacionada tu historia, tu biografía, tu pasado con tu cuerpo y con tu movimiento? Desde que naces, todo lo que vives tiene una repercusión en tu ser y todo lo descubres en este mundo a través del movimiento. Cuando naces tienes ciertos movimientos que dominas como un reflejo. El resto lo tienes que aprender y lo aprendes en un contexto, con tu cultura, con tus padres, en tu familia, con las circunstancias que te rodean. Todo esto hace que tu movimiento y tu cuerpo, aquí y ahora, sea siempre un resultado no solamente de casualidad y la naturaleza, sino siempre de tu biografía y de tu individualidad. En este vídeo quiero presentarte la última fase del proceso El viaje del héroe, según Joseph Campbell, para tu biografía. Mi nombre es Katinka Sánchez, soy antropóloga y profesora de Feldenkrais, y como última fase te voy a presentar en este vídeo el último proceso o el elixir final de cualquier cuento, de cualquier historia de tu vida. Y voy a intentar explicarte cómo está relacionado con tu movilidad, con tu cuerpo, con tu flexibilidad y también con tus dolores. La última fase del viaje del héroe en el proceso biográfico es el elixir o el tesoro. En todos los cuentos, en los mitos, en las leyendas, en todas las películas, se trata de alcanzar y encontrar algo, de encontrar ese tesoro que está escondido debajo del arco iris o que guarda un ogro, un monstruo o un dragón, de recuperar ese tesoro y llevárselo de nuevo a la familia, a la comunidad, a la casa, como Juan y la historia de los guisantes, que con un guisante que planta en el suelo crece una planta de guisantes gigantesca con la que llega al cielo y se encuentra un mundo de gigantes que viven y tienen muchísimo oro y muchísimas riquezas, y tiene que pasar por una serie de aventuras y demostrar su valentía hasta poder luego escapar de nuevo por esta planta del guisante a la tierra y traerle a sus padres, que son muy pobres, un montón de oro y un montón de riquezas. ¿Cuál es el oro de tu vida? ¿Cuál es la riqueza con la que quieres resumir y entregarle a la comunidad? Este es un aspecto muy importante del viaje del héroe, según Joseph Campbell. Y un aspecto muy importante en la mayoría de las historias, los cuentos, las leyendas, los mitos y también muchísimas películas de Hollywood. Siempre hay un objeto mágico, algún resultado, algún potencial que la mujer héroe o el hombre héroe, los protagonistas de una historia, al final alcanzan. Y este es la última fase del viaje del héroe antes de que comience de nuevo. Es decir, en la fase más o menos de los 60 a los 66, es la fase donde en tu biografía recoges los frutos de tu sabiduría. Y te voy a contar algo muy interesante al respecto, porque hoy en día vivimos en una sociedad que no sabe reconocer el valor de la edad y que no sabe ver que los mayores frutos de la humanidad han sido muchas veces producidos en esta época. Las mayores obras de arte del mundo han sido todas hechas y producidas en esta fase. ¿Por qué? Porque una vez que has caminado por toda tu vida, pasado por toda clase de llamadas, aventuras, mentores, negaciones y afirmaciones, momentos de encontrarte con tu verdad, con tener que transformarte y ser más auténtica o auténtico,
Momentos donde tienes que atreverte a cambiar y cambiar de tal forma que sea para bien. Momentos de enfrentarte a tus sombras. Momentos de recordar y recapacitar y parar, como hacemos en un ejercicio de Feldenkrais. Momentos en los que tienes que aceptar que morir en ciertos aspectos, soltar ciertas ideas y resucitar de nuevo. Con todos estos procesos que una y otra vez se vuelven a repetir, alcanzamos sabiduría y alcanzamos riqueza, tanto en nuestra experiencia vital, pero también ciertas esencias que para nosotros son importantes. ¿Cuál es tu esencia en este momento? En la fase biográfica, esta fase de los 61 a los 66 es el momento donde podemos recapacitar y observar qué clase de riquezas tenemos. Pero tú, en cualquier edad en la que te encuentres ahora y casualmente estés escuchando esto todavía, puedes preguntarte también, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Y cuáles son las riquezas y los tesoros que ahora mismo ya has podido arrancarle de las manos de la lucha contra los obstáculos, las dificultades, tus propias sombras, los ogros, monstruos y dragones de la vida? ¿Qué tesoros han surgido a través de tus memorias y tus recuerdos de haber contemplado todo este proceso? ¿Cuál es tu esencia? Dependiendo de tu edad y a lo mejor estando en una cierta fase que reconoces como muy claramente la fase de la diosa o la fase del cambio o la fase del enfrentamiento a la sombra, es posible que esto todavía esté un poco en la nebulosa. Pero conviene hacerse una y otra vez esta pregunta, porque esta pregunta es como una llamada del futuro. En la biografía no trabajamos solo contemplando la historia y tu pasado, y nos quedamos fascinados solamente analizando el pasado, sino nos preguntamos, ¿qué futuro me está llamando? ¿Qué futuro me espera? ¿Y cómo puedo ahora aprender a escuchar esto que me está esperando, esta esencia, este perfume de mi vida y irme preparando para ello, teniendo en cuenta en la fase en la que estoy? Y para todas las abuelas maravillosas que están participando en este proceso, que sé que hay algunas especialmente de Venezuela, muchos saludos en este momento de mi parte. Les recomiendo recordar que en todas las culturas tradicionales, esta es la edad más sabia. Esta es la edad en la que en culturas tradicionales las personas se vuelven los líderes de un grupo. ¿Por qué? Porque has reunido sabiduría, has reunido tesoros, has reunido capacidades mágicas y todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido lo puedes devolver a la comunidad. En nuestros tiempos modernos tendemos a olvidarnos que las personas mayores son un aporte importantísimo para nuestra cultura. No solamente porque son nuestros abuelos, yo he tenido una abuela y unos abuelos maravillosos, sino porque nos recuerdan quiénes somos, nos recuerdan quiénes son nuestros ancestros, tienen historias quizás para nosotros que son importantes, pero también porque las personas mayores han vivido mucho, han reunido muchas experiencias y todo esto se puede devolver a la comunidad. En las culturas indígenas norteamericanas y las culturas indígenas del Vietnam, de los aborígenes en Australia, de los maorís en Nueva Zelanda, existe el concepto the elders, los mayores, que son los portadores de la sabiduría, de la tradición, del amor y del conocimiento. Y yo bogo porque volvamos a ver en las personas mayores esta cualidad. Y que no definas ni definamos el momento en el que una persona se entra en pensión y se retira,
que ya no tiene nada que hacer en esta vida. Al contrario, les comento que en mis formaciones tengo muchísimas personas a partir de los 60 que recomienzan con su vida, que retoman un montón de hilos que habían perdido y se vuelven todavía formadores de movimiento, de técnicas de Feldenkrais y están apasionadas dando clases en la comunidad. Este es un gran momento para recuperar el hilo de tu vida y empezar a sentir que todo lo que has vivido ha tenido sentido. Para las personas que todavía no estén en la edad, puedes dedicarte un momento a ahora recordar todo el camino, a contemplar las diferentes fases, los dibujos y los escritos que tienes quizás en un diario y escribe tu propio cuento. Escribe un cuento con tu historia, un cuento mágico. Invéntate un final feliz donde encuentras tu tesoro, el elixir que devuelves a tu comunidad, a tu cultura, a quien tú quieras. De forma que tú mismo descubras cómo, observando todas estas fases de tu vida, también tu biografía, tu historia es un cuento mágico, quizás muy trágico, pero mágico. Y que si ahora te tomas el momento de escribir una historia que tiene sentido, encontrando un hilo a tu vida, vas a encontrarle un sentido a ella. Y quizás incluso escribiendo este cuento le vas a encontrar un sentido mágico. Y al final, por favor, pinta un dibujo con tu elixir, con tu perfume, con tu esencia que para ti es importante. Y si todavía no la has encontrado, pregúntate, ¿cuál es mi esencia? Dibuja posibilidades que escuchas del futuro y háblalo quizás con amigos. ¿Cuál es la esencia de tu vida? Con esto pueden seguir conversaciones muy poderosas, muy interesantes y mucho mejor que los 20.000 mensajes que uno se envía por móvil. El proceso del viaje del héroe nos lleva a un lugar donde si aprendemos a entender la perspectiva de nuestra vida como algo que nos hace sentido, podemos una y otra vez descubrir nuevos tesoros, nuevas esencias, nuevas sabidurías que podemos devolver a la comunidad y a la sociedad. Y a raíz de eso, transformar los mitos, los cuentos y las historias de las generaciones venideras. Yo personalmente pienso que a lo largo de la historia de la humanidad se han escrito mitos que han ido evolucionando según nuestra conciencia va evolucionando. Evolucionan las historias. ¿Qué nueva historia, qué nuevo cuento quieres contar tú para iluminar el futuro de las generaciones venideras? Respecto a tu cuerpo, es muy importante entender que en el momento en que tú encuentras una esencia, algo que tiene sentido para ti, cuando encuentras algo que te apasiona y que te entusiasma, esto revitaliza tu cuerpo. Ya sea Feldenkrais, ya sea movimiento, ya sea flexibilidad, ya sea compartir con otros seres humanos tu historia. En el momento en que tú como ser humano encuentras un sentido a lo que haces, va a tener una repercusión profunda sobre tu sistema nervioso y tu movilidad. Y una y otra vez me encuentro, especialmente aquí en Alemania, que hay mucha gente muy perdida y muy traumatizada también por la historia de la guerra, que las personas que no tienen este sentido padecen al máximo y padecen mucho bajo crispaciones, tensiones y dolores inexplicables de alguna forma. Y esto no es explicable con la edad, es explicable con que nos falta el entusiasmo por los misterios de la vida. Todo este proceso que te he invitado aquí a sentir es un proceso de intentar sentir pasión e entusiasmo por todos los aspectos de la vida e entender quizás que también todas las cosas dolorosas o difíciles que has vivido al final tienen sentido y eres una persona creativa, fuerte, resiliente, inteligente, con
esperanza y con conocimientos que puedes pasar a otros seres humanos. ¿Qué conocimientos, qué sabidurías quieres tú pasar a otros? ¿Qué entusiasmo quieres tú tener para que tu cuerpo siga siendo ágil, flexible y ligero hasta tu última respiración? Con esta pregunta te dejo aquí. Te agradezco mucho tu atención. Si has seguido todo este proceso del viaje del héroe hasta aquí, y las personas que son mayores de 66, que sé que hay algunas aquí, les comento lo siguiente. El proceso del héroe es siempre un círculo y cuando termina este proceso y has encontrado un elixir, comienza de nuevo la fase 1, el preludio. Y si eres una persona que tiene más de 66, mira a ver la fase 1 y empieza a escuchar qué clase de preludio hay ahora en tu vida, a todos estos años regalados que te esperan y qué puedes recomenzar, retomar, qué mensajes te llegan de la vida de forma que todavía puedas ser extraordinariamente creativa y creativo. Hay grandes libros que han escrito personas a los 92, como por ejemplo el libro Indignaos, que lo voy a poner abajo en un link por si les interesa. Grandes pensadores. Goethe, por ejemplo, ha escrito su Fausto con 70. Y hay muchos autores que en esta fase que tienen tanta sabiduría y tanta madurez escriben sus mejores libros. ¿Qué quieres hacer tú? Te deseo mucha creatividad y buenos caminos en este proceso. Gracias por vuestra atención.